Usamos el teorema del seno y el coseno. Pero no sabíamos qué teorema estábamos usando en realidad, cuál era el que teníamos que usar, ¿cierto? Entonces, bueno, el problema de primero que todo teníamos que hacer, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Teníamos que hacer un triángulo con las características que está ahí, pues 30 grados y un lado B y el otro lado C, ¿sí? Entonces, lo que teníamos que hacer ahí era completar el triángulo, así como lo dice, ¿cierto? Como lo dice aquí el enunciado, resolver un triángulo significa determinar el valor de sus triángulos y sus tres lados. Por tanto, para ello tuvimos que desarrollar ciertas estrategias. ¿Cuál fue la primera estrategia que desarrollamos? ¿Se acuerdan? No podíamos utilizar estas relaciones trigonométricas, esas razones trigonométricas, porque esas se dan en el triángulo rectángulo. Y aquí no sabíamos o no sabemos si es un triángulo rectángulo o no. Entonces, ¿qué fue la primera propiedad que utilizamos? Creo que utilizamos el teorema, como dice la compañera, utilizamos el teorema del coseno. Porque no pudimos utilizar el teorema del seno, porque aún estábamos en ausencia, ¿cierto? Teníamos el B, teníamos el C. Teníamos el B, teníamos el C, pero no teníamos ni beta ni el ángulo en C. Entonces era una complicación utilizar ese teorema. Por tanto, decidimos utilizar el teorema del coseno para encontrar un lado, ¿cierto? Encontramos el lado, y luego de que encontramos el lado, completamos los tres lados. Y al completar los tres lados, entonces pudimos utilizar, esta es la segunda parte, ¿cierto? Esta fue la primera parte que hicimos, lo primero, y esto fue lo segundo que hicimos, fue utilizar el teorema del seno. Y con el teorema del seno pudimos llegar a los ángulos, ¿cierto? Si encontramos el ángulo B, también podíamos encontrar el ángulo C. Sin embargo, estos cálculos se nos presentan en minutos y segundos. Por tanto, lo tercero que hicimos fue traspasar los grados, los minutos y segundos a grados, para luego de eso escribir los ángulos en la forma correspondiente. Perdón, esa es la cuarta parte. ¿Se entiende más o menos cómo es el proceso, no, chiquillo? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Claro. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a irnos a este nuevo. Hoy día estamos a... ¿Cuánto estamos hoy día? Estamos a Esa, 23. sí. Aquí estamos entonces, ¿cierto? En la parte nueva. Entonces les voy a dar 5 minutitos para que ustedes hagan lo primero. 5 minutitos para que ustedes en sus cuadernos, o no, o en realidad 3 minutitos, para que ustedes en sus cuadernos puedan generar el triángulo y puedan eh, anotar los datos que se encuentran aquí. Fíjate que la A vale 25 grados ahora, entonces, ¿ya? Así que lo primero que vamos a hacer, ustedes, por favor, vayan a su cuaderno y aplíquense con el dibujo del triángulo. A vale 18, B vale 30, y el ángulo A vale 25.
¿Se acuerdan del teorema del seno y del teorema del coseno, no? A mí ya se me ocurre qué teorema podemos usar. Ya, chiquillos, ¿hicieron el triangulito? Sí. Sí, profe. Vale, ya. Entonces, si tenemos ese triángulo así, ¿qué podemos decir de ese triángulo? Tenemos dos lados y un ángulo. Tenemos el lado A, tenemos el ángulo A. Eso es positivo. Tenemos el lado B, pero nos falta el ángulo B. ¿Habrá algún teorema que podemos usar para calcular el ángulo B? El del seno podríamos ocupar, ¿o no? Exacto. Martín, ¿por qué el teorema del seno? No sabría decirle, profe. Porque el teorema del seno, ¿cuál es el teorema del seno? ¿Te acuerdas de esto, no? No lo estoy buscando por internet. Pero acá lo estoy proyectando. Dame un segundito. Ahí está. ¿Te acuerdas del teorema del seno y del coseno, no? Ahí están. ¿Cuál me conviene usar en estos momentos? El de seno porque tengo más info. Porque tiene información para poder completar, ¿cierto? El teorema del seno, fíjate, tenía el ángulo A y tenía el lado A. ¿Sí? ¿Qué más tiene? Tenemos el lado A, tenemos el ángulo A. ¿Y qué más tenemos? Tenemos el lado B. O sea, si tenemos de esas tres, tenemos tres elementos, nos faltaría un cuarto elemento. ¿Cachai? Por eso es útil en este caso usar el teorema del seno. Entonces sería el seno de A partido en A. ¿Quién es el seno de A? ¿Cómo sería? Sería el seno de 25 grados dividido en ¿cuánto? En 18. Dividido en 18. O sea, sería el seno de 25 grados dividido en 18 igual a ¿cuánto? A seno de B. ¿Cierto? Dividido en 30. Fíjense que el 30 y el 18 los podemos simplificar por 6. ¿Qué más? ¿Por qué otro valor podríamos simplificar? Por Simplifiquemos 2 lo por podríamos 6. simplificar. Ah, y por Por 6 2 también, sí. y por 3 o por También. 6. Si simplificamos por 6, 6 por 3 es 18 y 6 por 5 es 30, ¿cierto? Entonces el seno de b me quedaría como el 5 pasa multiplicando y quedaría 5 veces el seno de 25 dividido en 3. Eso sería igual al seno de beta o de b.
¿Podrían realizar ese cálculo, por favor? ¿Disponen de calculadora? Sí, profe. 0,70 me dio. 0,704. ¿Cerrado? No, varios números, pero Ya, esos varios números no los saques de la calculadora, Arnaldo. no, si no lo saqué. Ya, Es déjalo el expresado resultado bien. final. Sí. 0,7, 0,4, ya, 3,6, sí. Y ahí 3,7. sigue, ¿cierto? Sí, y sí, no. Y ahí continúa. Eso es igual al seno de B, pero nosotros no andamos buscando el seno de B, ¿cierto? ¿Qué andamos buscando? Andamos buscando el ángulo B. Por tanto, Sería ¿qué aplicamos en la calculadora? el arco seno tendríamos que ocupar. El arco seno, que esa es la función inversa, pero en la calculadora aparece como el seno a la menos 1. Pero ocurre, ¿por qué aparece en la calculadora el seno a la menos 1? Porque la calculadora es poco el espacio que tiene para escribir arco seno. ¿Cachai? Por eso la calculadora no escribe el coseno y colocan seno a la menos 1 para asemejar lo que es una función inversa, f a la menos 1. Pero no confundir con su recíproco. Eso no es lo mismo que decir seno a la menos 1, no es lo mismo que decir 1 partido en el seno. Eso es distinto. ¿Ya? Ojo con eso, hago esa aclaración para que lo tengan claro. ¿Ya? Entonces, aplico el seno a la menos 1 que sale en la calculadora, que en rigor es, ¿cierto? La función inversa. ¿Cuánto les da? 44,778 y más números estoy. Ya. Entonces, voy a seguir acá arriba. B es igual a... ¿Podrías dictarme el número de nuevo? ¿40 Es dijiste? 44. 44 grados. Comas. Bueno, todo ese número que te dio, apriétale el cuadrado en la calculadora donde salen las comitas. Sí, algo así. 44, 46. 44 grados, 46 minutos, 41,4 segundos sería o no. segundos. Perfecto, pero nosotros no necesitamos de esta forma o sea, podríamos hacer una aproximación, yo no sé cómo se los pedirá el profe, ustedes saben cómo se los pedirá el profe, ¿no? En aproximación. Trabajamos con esto, con los grados. O sea, Pero sí, no hemos trabajado con eso de la calculadora. Ya, ok. Si lo llegasen a hacer, bueno, ustedes ya lo saben, ¿por cierto? Si no, entonces tú tendrías que aproximar esto aproximadamente a 44. Serían como 44 grados, ¿cierto? Aproximadamente. eso hace el profe, siempre aproxima. Ya. Pero nunca está de más saber cómo es la estrategia, ¿cierto? Entonces queremos pasar 44 minutos. Voy a hacerlo de otro color. Lo que vamos a hacer ahora es pasar 44 minutos. Queremos saber 44 minutos a cuántos grados corresponde. ¿Y qué es lo que sabemos? Que 60 minutos corresponden a 1 grado, ¿cierto? Entonces con esta relación nosotros decimos que x es igual a 44 dividido en 60. ¿Cuánto es 44 dividido en 60? 0,733333. 0,73 grados, entonces. Vamos a aproximar aquí a 0,73 grados, ¿cierto? Por otro lado, tenemos 41,4 segundos, que queremos saber a cuántos grados corresponde, y entonces sabemos que 3600 segundos corresponden a 1 grado. Entonces, si hacemos ese cálculo, x va a ser igual a 44 dividido en
3.600. ¿Cuánto es 44 dividido en 3.600? Cero coma 0.122.222.2. Ahí le vamos a poner 0,0122 grados aproximadamente, ¿cierto? Por lo tanto, eso implica que el ángulo B va a ser igual a los 44 grados más los 0,73 grados más los 0,0122 grados. ¿Sí? ¿Cuánto vale el ángulo B entonces exactamente? ¿Podrían hacer esa suma, por favor? ¿Cuánto sale esa suma? 44,7422. Ya, ese es el ángulo B. Por tanto, el ángulo C se obtiene. ¿Cómo obtenemos el ángulo C? Al 180 le restamos ¿cuánto? Los 25 y le restamos los 44,7422, ¿cierto? Todo esto en grados. ¿Cuánto nos da esa resta? ¿Cuánto les da esa resta, chiquillos? 110,2578. 110,2578 grados. Bien, ahí tenemos ¿cierto? Tenemos ¿qué es lo que nos faltaría encontrar? ¿Qué es lo que nos faltaría encontrar? Los ángulos. ¿Disculpa? Los ángulos. Ya lo encontramos, pues ahí tenemos el ángulo A, que es 25, el ángulo B, que es 44,7422 grados, y el ángulo C, que es 110, el lado C. Ya, pues, ¿cómo encontramos el lado C? ¿Cómo encontramos el lado C? No sé. ¿Con el teorema del coseno? ¿Podría ser con el teorema del coseno? ¿Podría Profe. ser con el teorema del seno? Sí, igual se puede. ¿Cuál es más fácil de usar? El teorema del seno. Entonces, ¿cuál usamos? El del seno. Profe, A y B de los exteriores ¿no son ángulos exteriores o sí? No. Ya. No, porque aquí te da el lado 18. Si fuera con ángulos, me pondría el signo grado arriba. Ah, ya. Ya, vamos calculando. Utiliza el teorema del seno para calcular el lado C y me dice cuánto es. Martín, ¿va siguiendo lo que estamos haciendo? Sí, profe, pero es que voy escribiendo en mi cuaderno paso a paso lo que vamos haciendo, por eso no participo tanto. Ya, vale. No, Helen, no podemos usar Pitágoras porque Pitágoras solamente lo podemos utilizar cuando es un cuadrado, o sea, es un triángulo rectángulo. ¿Ya?
Hola María José, buenos días. María José, por favor, te pido que en el chat puedas responder la asistencia que está ahí. Ya hay una encuesta, entonces tú colocas la asistencia, colocas presente y envías tu voto, por favor. Sí, Helen, cuidado con eso. Triángulos que no sean rectángulos, entonces tenemos que utilizar teorema del seno, tenemos que utilizar teorema del coseno. Ya, ¿les dio el teorema del seno, no? ¿Por el teorema del seno o todavía no? Profe, cuando hay que usarlo, hay que aplicar todo lo que sale en el teorema del coseno. Sí, por eso es más simple aplicar el teorema del seno, ¿cachai? O sea, con los elementos que nosotros ya tenemos en el triángulo, solamente me falta encontrar el lado C. Pero fíjate que el teorema del seno y el teorema del coseno, si tú tienes los elementos es más fácil de usar el teorema del seno, porque es una relación, ¿cierto? En cambio, en el teorema del coseno tienes que elevar al cuadrado, tienes que despejar elementos, después tienes que hacer varias cosas. ¿Te fijas? Claro. Entonces el teorema del seno vamos a aplicarlo ya. Con cualquier lado puede ser así o puede ser así. ¿Cachai? Puede usarlo de las dos formas. Parece que se fue María José, no quería estar con nosotros. ¿Cuánto queda? Yo Porque creo que hicimos el seno de A, que es el valor que estaba entero. ¿Cómo? Todavía lo estoy sacando, espérame un poquito. Dale. Ya, Martín, usa esa relación. ya. Entonces, hay que. Yo estaba escribiendo otra cosa. Ya, el C me dio 40,0926 y bla, bla, bla. Ya, perfecto. Entonces, esto va a quedar. Lo calculaste así: 18 por. ¿Con cuál usaste el lado A o el lado B? El lado B, Ya. Vamos a ver si usando el lado A llegamos a lo mismo. Debiésemos llegar a lo mismo, ¿no? se supone. Arnaldo, ¿podría hacer ese cálculo también, por favor? Ya. No te preocupes, María José. Sí, son cosas, ¿no? Lo que sí, si pudiera revisar el chat, ya ahí hay un Google Forms donde tú puedes registrar tu asistencia. Profe, disculpe, pero ¿por qué? O sea, ahí está aplicando el teorema del seno, ¿no? Sí, señor. ¿Y por qué había dicho que había que utilizar el teorema del coseno? No me perdí ahí. No, ahí lo que pasa es que tú puedes utilizar, eso es libre,
Martín, tú puedes utilizar el teorema que tú quieras, pero eso va a depender de los datos que tú tienes en el triángulo, ¿cachai? Entonces, fíjate, ahora, después de que ocupamos el teorema del seno, encontramos los ángulos B y el ángulo C después con una resta. Sin embargo, nos queda el elemento C aquí, ¿cierto? Entonces, como nos queda ese elemento C, tenemos que encontrarlo de alguna forma. Y con los elementos que tenemos en el triángulo, o podemos utilizar el teorema del seno, o podríamos utilizar también el teorema del coseno. Ambos nos servirían para ese último caso final. Tomamos la decisión de utilizar el teorema del seno porque es una relación más simple de resolver. Solo eso, Martín. ¿Cachaste? Sí, profe. Profe, ¿me puede explicar en la parte de atrás cómo sacó el C? Ahí me perdí un poco igual. Sí, aquí el C, ¿cuál C? ¿Aquí? Me perdí ¿El ahí. ángulo C o el lado C? El lado C. El lado C, entonces aquí utilicé el teorema del seno. No, entonces era el ¿Cachai? ángulo. Perdón, El profe. ángulo, entonces estamos acá abajo. Acá Sí, abajo, sí, ahí. aquí, ¿cierto? En esta parte. Eh, ¿Cómo se encuentra el ángulo C? Fíjate que un triángulo, los ángulos interiores de un triángulo suman 180. O sea, si yo quiero encontrar ese ángulo, ese de ahí, y tengo ese, y también tengo ese, entonces al 180 yo tendría que restarle ese y tendría que restarle el otro también. Ah, ya entendí lo Y que así hizo. yo podría encontrar el ángulo X, ¿cachai? Eso fue lo que hice aquí. Vale, profe. Gracias. Profe, me da lo mismo. ¿Le da lo mismo? Sí. Perfecto. ¿Cuánto es? ¿Podría dictarme el número? Es que lo anoté como 40,09. No importa. 40,09. Ok. La diferencia entre el que dice lado y ángulo es el grado. ¿Ya? Si tiene el grado nos estamos refiriendo a un ángulo. Si no tiene grado, entonces nos estamos refiriendo a un lado. Bien, y logramos, ¿cierto?, encontrar el lado C. Ok. Bien, aquí está como más ordenadito el proceso que hicimos, ¿cierto? Consultas, dudas, preguntas. No, profe, se entendió súper. Bien. Acuerda anotar su asistencia, María José. Buenos días, Diego. Diego, si pudiera registrar tu asistencia también aquí en el chat. En el chat ahí hay una encuesta. Usted marca presente y envía el voto, por favor. Bien. Siguiente problema. Tenemos que decidir qué hacemos ahora. Aquí estoy en la guía 2. Ahora estoy compartiendo nuevamente la guía 2. Entonces tenemos listo el problema B y tenemos listo el problema D, que lo hicimos en la clase pasada. El B y el D. ¿Hay alguno más que quisiéramos revisar de esta parte? Pero yo Yo creo creo, que más o menos creo que tienen cualquiera, ya la habilidad. Dígame. yo creo que cualquiera que resuelva nos sirve porque preguntó delante quién había avanzado y nadie había dicho que sí. Ya. Gracias, chiquillos. Eh, bien. No sé, pues, a ver, vamos a buscar alguno en el que tengáis que usar teorema del seno y teorema del coseno. A ver, si me dan la A, la A y el lado B, entonces puedo usar el teorema
Ya. A ver, y si tenemos... ven. Hagamos uno en donde no nos dan ningún ángulo, ¿vale? En ese caso podría ser, elijan, el E o el F. El que sea más complejo, o sea, sí nos ayuda a entenderlo. Es que en realidad los dos tienen las mismas características si te fijas. Pues entonces, si hacemos uno, tú podrías hacer el otro. Ahora que aparezca un 6 en uno y un 4 en el otro no quiere decir nada. Por eso la calculadora realiza los cálculos, así que no habría mucho problema. Elijan, el E o el F. Lee. Listo. ¿Cómo resolvemos el problema E? ¿Se le ocurre a alguien de los que está aquí presente? No se hace de la misma forma que el anterior. Habría que revisarlo. Entonces, ¿qué es lo primero que podríamos partir haciendo, Martín? Dibujando un triángulo y indicarle los lados que tenemos. ¿Cierto? Entonces, ese tiene un lado, ese tiene otro, y ahí aparece otro, ¿cierto? Ahí tenemos un triángulo, ¿cierto? Pongamos que este lado vale 2, este lado vale 3 y este lado vale 4. A es igual a 2, B es igual a 3 y C es igual a 4. Bien, entonces esto sería el lado A, este sería el lado B y este sería el lado C. Ok, entonces ahora tenemos que encontrar los ángulos. Ahora se puso más difícil la cosa, ¿o no? Vamos a ir aquí porque vamos a tomar ese, vamos a copiar para llevarlo a la página siguiente. Ok, aquí tenemos el teorema del seno y el teorema del coseno de nuevo para que no se nos pierdan, ¿cierto? Ok, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué elementos tenemos? ¿Podemos utilizar el teorema del seno? No, porque no tenemos los ángulos. No tenemos los ángulos, ¿cierto? No tenemos ni el ángulo A, ni el ángulo B, ni el ángulo C. Entonces, ¿qué nos queda? El del coseno. Utilizar el coseno. ¿Con cuál partimos? ¿Cuál queremos encontrar primero? ¿El ángulo A, el ángulo B o el ángulo C? ¿El A? Vamos. Entonces vamos a aplicar el teorema del coseno. ¿Qué dice el teorema del coseno? El lado A. ¿Qué dice? Dice A cuadrado, lo voy a escribir. Es importante que usted cuando empiece a escribir el ejercicio, usted escriba también el teorema. Al escribir el teorema, te da muchas más chances después de aprenderlo. B por C por el coseno de A. Ok. Entonces, tenemos el lado A, 2 al cuadrado. Tenemos el B, 3 al cuadrado. Tenemos el lado C, 4 al cuadrado, menos 2 veces el lado B. ¿Cuánto vale el lado B? 3. ¿Cuánto vale el lado C? 4. ¿Cuánto vale el coseno de A? No sabemos. ¿Cierto? Esto va a ser 4 igual a 9 más 16 menos 12 por 2 serían 24 el coseno de A. Despejando coseno de A, nos queda que esto va a ser, a ver, traigamos el coseno de A hacia acá porque está para que quede positivo. Y eso va a ser igual a
9 más 16 menos 4. ¿Sí? Entonces, ahora el coseno de A va a ser igual a 9 más 16 son 25 y 25 menos 4 serían 21, ¿no? ¿Sí? ¿Estoy bien o no? 25 menos... Sí, parece que sí. Entonces, el coseno de A, ¿cuánto vale? Si simplificamos por 3, 3 por 7 21 y 3 por 8 24. Ya. Voy a continuar acá. Entonces, aquí aplicamos, ¿cierto?, la función arco coseno. Entonces quedaría A es igual al arco coseno de 7 octavos. Y ahí usted acuérdese, en la calculadora tiene que colocar coseno a la menos 1. Ya, pero en la calculadora solamente, acuérdese que no es una función inversa, no un recíproco. Profe, ¿por qué el 24 pasa con el... pasa con Porque el... ¿sí? Sí, ¿por qué pasa al otro lado completo con el coseno? Porque eso está multiplicando y no lo he separado todavía, ¿cierto? Para poder separar esa multiplicación, antes tendría que haber sacado esas sumas de ahí. Y ahí recién yo puedo haber dicho, pasa el 24 dividiendo. Pero la decisión que tomé fue tomar el factor completo que está negativo. Si tú lo llevas hacia el otro lado, va a quedar un factor positivo, ¿sí o no? Sí, Porque fíjate, si hubiéramos pasado el 9 con el 16, habrían quedado con signo negativo. Y acá también en este lado habría estado un signo negativo. Entonces después habríamos tenido que, además de eso, multiplicar, además de lo que hicimos, habríamos tenido que multiplicar por menos 1. ¿Me siguen, Martín? sí, profe, voy entendiendo. Gracias. Ya. Entonces, A es igual a arco coseno de 7 octavos. ¿Cuánto es el arco coseno de 7 octavos? ¿Arnaldo lo sacó? Estamos en eso. Vamos, los chiquillos que tengan calculadora vayan tratando de resolver el ejercicio también, por favor. 28,95. 28, apriétale las comitas. Acuérdate, cuando hagas eso, 28, 57, 28 grados, 57 minutos. 18,09. Dos comitas. Ya, acuérdense de las comitas, esa comita de ahí. Bien, entonces queremos pasar ahora 57 minutos. Queremos saber cuántos grados equivalen, ¿cierto? Lo que sabemos es que 60 minutos equivalen a 1 grado, ¿sí? Entonces, al final me queda 57 dividido en 60 igual a X. ¿Cuánto es eso? 57 dividido en 60 podemos dividir por 3. Serían 19 partido en 20. O 0,95. 0, 95. ¿sale justo? Sí, profe. O sea, eso equivale a 0,95 grados. Estamos bien. ¿Cuál es el otro que tenemos que sacar? Tenemos que sacar el 18,09 segundos, llevarlo a X grados, que queremos saber cuántos grados son, ¿cierto? Entonces, eso significa que, bueno, 3000, nosotros lo que sabemos es que 3600 segundos equivalen a 1 grado. Entonces, el 18,09, aquí la regla de 3, ¿cierto? Va a quedar dividido en 3600, y eso va a ser el valor de mi ángulo. ¿Cuánto vale X? Al tiro lo saco, profe, que estoy tratando de resolverlo, pero yo voy más atrasado. Me da 0,005025. 0,00 5025. 5025.
Entonces, eso indica que el ángulo A va a ser la suma de quiénes, del 28 grados que estaba al principio, más estos 0,95 grados. Profe, la Majo se perdió. Ya, voy a seguir, voy a ir a buscarle al tiro. ¿Dónde? Sí, no hay problema, María José. Lo que pasa, María José, es que hacemos eso porque cuando nosotros estamos acá y calculamos el arco coseno, cuando estamos en esta parte, ¿cierto? Y calculamos el arco coseno, me queda un número, me queda un cierto número, ¿ya? ¿Podría, por favor, alguien podría calcular el arco coseno o no del número? Para que lo escribamos cuánto queda, por favor. Era 28, Va, le estaba hablando. Se lo digo con los con los minutos. decimales. No, con Ah, los decimales. 95, 50, 95, 50, 24, 37. y ahí pues es un número que sí continúa, ¿cierto? María José, entonces tenemos ese número no representa un ángulo todavía. Gracias, María José. Ese, utilizamos en general los decimales completos, o sea, uno los aproxima en el papel, pero uno los deja escrito completamente en la calculadora. Entonces, luego de que calculamos ese arco coseno, ese número que está ahí no es un grado todavía. Entonces, lo que tienes que hacer cuando tú tienes ese número es ir a eso que aparece, a ese símbolo que aparece en la calculadora, las comitas, ¿ya? Porque las comitas me llevan a expresar el número que tengo ahí de esta forma, en términos de grados, minutos y segundos. ¿Sí? Entonces, como tenemos esos grados, minutos y segundos, entonces los minutos que tenemos y los segundos que tenemos que llevarlos a grados. Y eso es lo que hicimos acá. ¿Ya? ¿Por qué lo hicimos así? Porque la relación es la siguiente. Un grado equivale a 60 minutos, pero un grado también equivale a 3600 segundos. Perdón. ¿Cachai? Entonces lo que está aquí en verde justamente habla de esta relación. Yo digo, 57 minutos quiero saber a cuántos grados equivalen. Entonces lo que yo sé es que 60 minutos equivalen a un grado. ¿Cachai? Y de eso hago una regla de 3 y encuentro el valor de la incógnita, que en este caso los 57 minutos corresponden a 0,95 grados. Hago la misma relación para los segundos, ¿cierto? 18,09 segundos equivalen a ¿cuántos grados? Entonces 3600 segundos equivale a un grado. Con esa relación hacemos la regla de 3, ¿cierto? Y encontramos el valor nuevamente de la incógnita. Entonces, para finalizar, lo que hacemos es volver a calcular el ángulo A. Ahora solo con ángulos, ¿cachai? Y no con números. Sumándole al 28 que teníamos inicial ese término y ese término. María José, ¿me explico bien ahora o no? Vale, María José. Ya, entonces ahora nos falta decir cuánto vale A. ¿Cuánto vale? Me dio lo mismo que el arcoseno. ¿Cuánto? 28,95, 50, 25. 95, 50, 25. Sí. A Profe, ver, ¿se podía aproximar a 29? claro, Sería. ahí yo creo que podríamos utilizar esa aproximación y llevarlo a aproximar. Porque, por ejemplo, S aproxima a este, ¿cierto? Sí. Y se transforma en 6. Y el 6 va a aproximar a S y se va a transformar. Por tanto, si utilizamos aproximación, entonces, claro, aproximadamente el A serían 29 grados. Y dejémoslo como aproximado, ¿vale? Bien. Entonces tenemos el ángulo A y lo vamos a escribir en nuestro triángulo. 29 grados. ¿Ya? Vamos con el que sigue. Necesitamos encontrar el B y el C. ¿Cómo encontramos el B y el C?
Profe, ahora se podría ocupar el teorema del seno, ¿no? Sí, ahora podríamos utilizar el teorema del seno. Gracias por la observación, Arnaldo. ¿Por qué? Porque tenemos el lado A y tenemos el ángulo A. Y ahora podemos utilizar el lado B para encontrar el ángulo B o utilizar el lado C para encontrar el ángulo C. ¿Sí? Bien. ¿Cuál utilizamos ahora? Vamos a utilizar el teorema del seno. ¿Cierto? Tenemos que encontrar dos cosas ahora. Entonces vamos a utilizar primero que todo, ya encontramos el primero que sería el seno de 29 dividido en 2 igual a ¿cuánto? ¿Cuál usamos? Encontramos el ángulo B. El seno de B dividido en 3. Entonces lo que andamos buscando aquí es el seno de B, ¿cierto? Lo despejamos y va a quedar, a ver, parece que bueno, el seno de B y nos va a quedar 3 medios por el seno de 29, ¿cierto? Ya. ¿Alguien que haga ese cálculo, por favor? En realidad uno ni siquiera podría hacer ese cálculo, podría aplicar bueno, sí, en realidad hay que hacerlo. Ya. Pero, por ejemplo, aquí yo puedo aplicar arco seno al tiro, ¿cierto? Y esto quedaría como el arco seno de 3 medios por el seno de 29. Y eso sería igual a B. Díganme cuánto vale B, por favor. Profe, disculpe, que yo no voy a su ritmo, estoy tratando de ir, voy más lento, por eso no estoy sacando el cálculo. Profe, es 46,6533. 46, 65, y ahí sigue, ¿cierto? sí. La verdad en las comitas, Ah, ahora 46 grados, 39 minutos. ¿cuántos? 46 grados, 39 minutos, ¿Ya? 12,15 segundos. 12, 15 segundos. ya. Dale, Martín. Tú debes avanzar conforme vas adquiriendo el conocimiento, ¿ya? Y tú me vas preguntando así como lo estamos haciendo, no hay problema. Después de que tenemos ese que tendríamos que hacer, transformar 39 minutos, queremos saber cuántos grados representan. Sabemos que 60 minutos equivale a 1 grado, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es 39 dividido en 60? 0,65. ¿Cerrado? Sí, Vale. Y acá necesitamos encontrar cuánto es 12,15 segundos, a cuántos grados equivalen. Entonces sabemos que 3600 grados equivalen a 1 grado, perdón, segundos. ¿Cuánto es 12,15 dividido entre 1600? 0,003375. Entonces el ángulo B sería 46 grados más 0,65 grados más 0,003375 grados. Entonces B vale
46,65, 33,75. Eso quiere decir, B lo podríamos aproximar, ¿o no? Sí. Dejémoslo en Aproxima 47. 47. Aproximadamente en 47 grados. O dejémoslo en 46,7, ¿sí? Para que esté más cercano. Ok. Tenemos el ángulo bien, tenemos el ángulo A, tenemos el ángulo B. Entonces, el ángulo C, ¿cómo lo encontramos? 180. A 180 le quitamos el A y le quitamos el B. Sería menos 29 grados menos 46,7. ¿Cuánto vale C entonces? 86,3. ¿Seguro? No, pero me lo voy a 60. hacer de nuevo. $104,3. Bien. Ya. Excelente. Ahí tenemos el triángulo completo, ¿cierto? Entonces tenemos acá, lo terminamos de completar, 104,3, 104,3 grados, y el otro es 46,7 grados. Bien. Bien, muchachos, jóvenes, señoritas. Preguntas, dudas, consultas. Gracias, María José. Exacto. Dudas, preguntas, consultas. ¿Está claro lo que estamos haciendo? Yo creo que ya con ese ya debiésemos haber quedado más o menos. Y yo puedo usar el teorema del seno y el teorema del coseno, ¿no? Aquí esta aplicación, por ejemplo, tiene harto sentido cuando, no sé, te ponen, por ejemplo, un problema y te dicen, no sé, aquí corre un río, sí, cierto, con harto caudal. Aquí hay una persona, eh, aquí está su casa, por ejemplo. Disculpen la casa, ¿cierto? Entonces, muchas veces te piden calcular, no sé, a cuánta distancia estáis de la casa, ¿cachai? O si tú cruzas el río en cierto punto, sí, puede haber un problema de aplicación, ¿ya? Que en realidad son bastante comunes. Me voy a ir a la diapo anterior. Ya, ahí está por si es que no ha terminado. Yo de todas maneras esto se lo voy a subir de inmediato cuando terminemos al chat de aquí de la reunión y bien. Voy a dejar de compartir eso. Martín, ¿cómo vas? ¿Avanzaste o no? Sí, estaba terminando de copiar, pero ahora me voy a tener que ir, profe, así que Ya. voy a, voy a grabar, o sea, después voy a descargar la clase y voy a terminar de verlo ya. Sí, porque además de eso, úsala para poder resolver la guía. Yo creo que ahora. Ya, nos vemos, Martín. Ya, profe, cuídese. Gracias por la Vale, usted clase. igual. Vale, siempre un gusto. Para los demás, para los que quedan, ¿con qué procedemos? ¿Con qué seguimos, chiquillos? Chicos y chicas. Diego, Helen, María José, Hernaldo. Ya A tenemos el mí ítem me 3 queda más o poco menos. tiempo, la verdad, profe. Pero démosle. Queda poco tiempo. No sé si eh, quisiéramos hacer alguno más, quizás en nuestros 15 minutos, 15, 20 minutos que nos quedan, pudiéramos terminar de hacer alguno. Por ejemplo, tenemos el problema del 4 no sé, pues, al 14. Cualquiera no, profe. Ya, esta tensa formulación. Ya, tenemos ese.
Hagamos el del avión, o sea, el del volantín, o quieren, o a ver, desde un punto 15, todo el fundido ángulo de presión, un piloto igual a la altitud de 5 ya, 4 5 6 o 7. 4 5 6 o 7. El 7. Vale, Helen, sí. El 7 ya. Vamos entonces con el problema 7. Eh, si me dan un segundito. Ya, ahí está el problema 7. Primero, siempre importante leer el problema y hacerse una idea de él, ¿cierto? Para medir la altura h de una capa de nubes, un estudiante de meteorología dirige un proyector de luz directamente hacia arriba desde el suelo. No se ve la pizarra. Gracias, María José. Ahora sí. Gracias, gracias. Entonces, para medir la altura h de una capa de nubes, ¿cierto? Un estudiante de meteorología dirige un proyector de luz directamente hacia arriba desde el suelo. Un punto P en el nivel del suelo que está a d metros del proyector de luz y el ángulo de elevación θ de la imagen de la luz en las nubes. Exprese h en términos de d y θ. Calcule h si d es igual a 1000 metros y θ es igual a 59 grados. Ya. Se hace un esquema más o menos de lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Se hace más o menos una idea? Sí, profe, que está haciendo el esquema. Ya, ¿cómo sería el esquema? Sería el de las nubes, del punto P hasta el punto D. Tenemos ahí las nubes, ¿cierto? Vamos a hacer, hay una nube, ahí hay otra, ¿cierto? Ahí tenemos el conjunto de nubes, ¿ya? Dice que para medir la altura h de una capa de nubes, o sea, ¿qué es lo que necesitamos medir? ¿La altura de las nubes al suelo? ¿Qué es lo que necesitamos medir? La altura de la capa de las nubes. O sea, ahí tenemos las nubes. Lo que necesitamos medir es esto. ¿Eso? Sí, habría que medir la altura de la capa de las nubes. Ah, pues. Eso es lo que tendríamos que medir, ¿no? Sí, profe. Eso es h. Esa es la altura de la capa de nubes. ¿Qué indica después? Dice que un joven, un estudiante de meteorología dirige un proyector de luz directamente hacia arriba desde el cielo, de un punto P en el nivel del suelo que está a d metros del proyector de luz. Ya, entonces dice de un punto P en el nivel del suelo. Ya vamos a colocar aquí el punto P. Ahí está el punto P. Por lo tanto, vamos a hacer que
Este sea el nivel del suelo. ¿Cierto? Bueno, en física generalmente se coloca el suelo así. Ya dice que del punto P, en el nivel del suelo, que está a D metros del proyector de luz, y el proyector de luz, ¿dónde está? Estaría en relación a Demetro. Pero está ubicado, el proyector de luz está ubicado el suelo, ¿no? Sí. Ese sería el proyector de luz, ¿no? ¿Está bien cómo lo estoy imaginando? Yo asocié que en el punto P estaba el estudiante. Mm. A ver, dice, para medir ya, un punto, desde el estudiante de meteorología dirige un proyector de luz. Lo que pasa es que dice que de un punto P en el nivel del suelo se encuentra a D metros del proyector de luz. ¿Y el proyector de luz dónde va a estar? Sí, está acabando la batería. ¿Me sigue o no? Ahí me enredé un poquito. Pero el punto P es otro punto sin relación al estudiante, ¿o no? Es que, a ver, dice, para medir la altura H de una capa de nubes, un estudiante de meteorología dirige un proyector de luz directamente hacia arriba desde el suelo. Ay, Ah, ahí estamos, sí, directamente hacia ahí, arriba. ahí lo entendí. O sea, ¿dónde tendría que estar el joven? No tendría que estar ahí, ¿por cierto? Dirigiendo el proyector. Dirigiendo el proyector, pero ¿dónde tendría que estar el joven? Tendría, porque dice, dirige un proyector de luz directamente hacia arriba. Aquí tendría que estar el proyector de luz, ¿no? Sí. O por acá. Hacia allá va el haz de luz. A ver si tiene sentido. Hacia allá va la luz. Y dice, desde un punto P en el nivel del suelo que está a D metros del proyector de luz, o sea, de aquí a aquí, y el ángulo de elevación de la imagen de la luz en las nubes. Y el ángulo de elevación, ese sería el ángulo de elevación, ¿no? Sí. Ah, no, todavía no nos dicen ese ángulo teta. Ya. Aquí nos falta algo, sí, pues, no, hay algo que no estamos. Dice, para medir la altura de una capa de nubes, un estudiante de meteorología dirige un proyector de luz directamente hacia arriba desde el suelo, de un punto P.
proyector de luz. ¿Cómo sería? A ver, no sé si tienen dudas con respecto al enunciado, ¿no? Más o menos, está medio enredado. A ver, si me da un segundito. Mm, que no sé dónde tendría que estar el... A ver, estoy intentando googlear el problema para ver si aparece la imagen de ahí. Pero la imagen es la que... A ver, ¿cómo sería la imagen? Ya. A ver, aquí encontré un problema parecido. Ya. Yo creo, a ver, aquí encontré uno parecido. Parece que está un poco errada la imagen. Voy a hacer un cambio. ¿Ya? Ahí están las nubes. Vamos a borrar las nubes. Ya, ahora sí, a ver, aquí vamos a colocar las nubes de esta forma, ¿cierto? Ok. El suelo se encuentra en este lugar. Sí. Entonces, se supone que hay una persona proyectando, ¿cierto? Con un foco, lo que sea, está proyectando luz, ¿sí? Y la está proyectando hacia las nubes. Desde aquí lo vamos a ver. Desde aquí, ¿ya? Entonces, dice que hay punto luminoso metro del proyector de la luz y el ángulo de elevación. Entonces, este sería, eh, pongamos el punto P aquí. Si el punto P estuviera ahí, entonces acá estaría. Así se nos podría formar un triángulo. Ahí estaría, ¿cierto? Entonces la altura, eh, ahí estaría la altura. Profe, sigo asociando que P sería el lugar donde se encuentra el niño. O sea, el estudiante. Eh, a ver, porque ya lo que tú dices, ya, ya, si tuviera P, aquí tuviera P el niño, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿a dónde están las nubes acá arriba? Acá. Y ahí Ya, de aquí el proyecta, proyector. ¿cierto? Sí, es que el proyector estaría a D metros, porque está a D metros del proyector de luz. Estaría a diámetro del proyecto. Ah, ya, perfecto. Entonces, esto es lo que dices tú. Ahí está el proyector y en el punto P estaría el niño. Sí, Eso, ¿no? sí, Y esto está emitiendo luz. Ahí coincidimos en el dibujo, ¿no? sí, ahí, por lo menos así me lo imagino yo. Ya, perfecto. Entonces aquí tenemos un punto
ese punto, tenemos 3 puntos, ¿sí? El ángulo de elevación, ¿cuál es? ¿Cuál sería el ángulo de elevación? El de la luz, po, ¿no? El ángulo de elevación sería siempre el ángulo de elevación está asociado al observador, Ah, ya. ¿cachai? Entonces, en este caso, el ángulo de elevación estaría acá, ¿sí? Sí. Y esta sería la distancia D y esta sería la altura H. Ahí estamos, ¿no? Sí, ahí estaríamos con el esquema. Dice, exprese H en términos de D y teta. Exprese H en términos de D y teta. A ver, Ya. ¿Se le ocurre cómo? La verdad es que no mucho. Estaba intentando hacer algo, pero no se me ocurre mucho. A ver, porque aquí cuando cae la altura, eso sí es rectángulo. Sí. Pero ahí se formaría otro triángulo, ¿o no? Exacto. Ahí tendríamos un triángulo rectángulo. Sí. Pero el problema es D. Porque P está a D metros del proyector de luz. ¿Cómo relacionar D? Mm, 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 mm. A ver, sería más fácil si damos los datos, ¿no? Sí, sería. Entonces Ahí lo hagamos la B podríamos primero. asociar por algo. D es igual a 1000 y θ es igual a 59 grados. Entonces nos quedaría un triángulo, sería 59, ¿cierto? Este tendría 1000. Bien, esa altura. Podríamos asociarlo por lado opuesto, lado adyacente, ¿no? ¿Cómo? Lado opuesto y lado adyacente, ¿no? Claro, es que si ese vale 59, entonces sabemos cuánto mide este ángulo de acá. Sí. 60, 70, 80, 90. Este lado vale 31. 31, 59. Entonces, tenemos ese triángulo rectángulo, ¿cierto?
Ya. A ver, lo que vamos a hacer, me van a dar un tiempecito para pensarlo, para ver cómo lo podemos plantear y se lo voy a mandar por esta misma vía, ¿vale? Ya, profe. ¿Les parece eso? Sí. Ok. Eh, Voy a detener la grabación.